proteína G, y de la proteína G activan a la adenilciclasa. Otras específicamente no activan a la proteína G, como en este caso se activan a la proteinquinasa, y esa proteinquinasa es la que activa la adenilciclasa, dando lugar a la formación del AMP cíclico para activar a la proteinquinasa activa y de esa manera producir un efecto biológico activando diferentes fosfatasas. Esto ya lo hemos visto. Las fosfoproteínas de igual forma, fíjense, el ligando o la hormona se une con su receptor, activa la proteína G, activa a la adenilciclasa, y esta va a promover la degradación del ATP en AMP cíclico activando las proteinquinasas. Estas proteinquinasas habíamos mencionado, algunas de estas pueden producir efecto en cascada de activación de enzimas intracelulares o citoplasmáticas, pero otras, como en este caso, fíjense que sus dos subunidades atraviesan y ingresan al núcleo, provocando la activación de factores traduccionales, de transcripción, factores transcripcionales para activar el proceso de transcripción y posterior traducción. Entonces, en este caso, el factor que es la proteína CRB, es la que va a ayudar a activarse, se va a fosforilar gracias a la acción de la proteinquinasa, pero este factor o esta proteína ya se encuentra a nivel intracelular. Entonces, también las proteinquinasas desarrollan un efecto a nivel nuclear. Ahora, para que se degrade el AMP cíclico, están las fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas, ¿qué hacen? Fíjense, la fosfodiesterasa lo que hace es degradar el AMP cíclico y convertirlo en 5-MP. Por lo tanto, si se degrada el AMP cíclico, ya no se activa la proteinquinasa. Entonces, la fosfodiesterasa inhibe la activación del AMP cíclico. Inhibe, fosfodiesterasa degrada al AMP cíclico, en resumen, ¿no? Las proteinfosfatasas son otro tipo de enzimas que también ayudan al proceso de la regulación en base a la fosforilación o desfosforilación. Esto, sobre todo, estas fosfatasas, proteína 1-fosfatasas en realidad, son las que promueven a regular el metabolismo del glucógeno, ya que no es tan importante. Aquí esto lo habíamos visto en bioquímica 1. Este esquemita es como mediante el AMP cíclico que está aquí se sintetiza o se degrada el glucógeno y se sintetiza la glucosa, ¿okay? Aquí. Entonces, este es un gráfico clásico en el cual podemos ver que tanto la adrenalina, la epinefrina como el glucagón se unen a su receptor, activan a la proteína G. La proteína G, ¿a quién activaba? A la adenilciclasa. Y la adenilciclasa de inactiva se volvía activa y activaba la síntesis del AMP cíclico. Este AMP cíclico, como ya sabemos, va a activar a la proteinquinasa, y estas proteinquinasas activan una serie de enzimas, entre las cuales podemos citar la fosforilasa sinasa activa y la fosforilasa. Y esta fosforilasa activa es la que degrada el glucógeno en glucosa. Solo es un ejemplo, no es necesario que lo sepan de memoria, solo es un ejemplo de que cómo el AMP cíclico activa diferentes reacciones y el activo activa otro, ¿no es cierto? Entonces es una serie en cascada de activaciones de varias enzimas, dando lugar a la degradación del glucógeno en glucosa, ¿no? Entonces, en resumen, no es la función del glucagón o de la adrenalina, no es simplemente de aumentar la glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Fíjense que tiene que pasar por todo ese mecanismo de regulación para que pueda degradarse el glucógeno en glucosa. Bueno, ahí habíamos quedado en la anterior clase y ahora nos toca ver el GMP cíclico, que al igual que el AMP cíclico es un segundo mensajero hormonal, ¿no es cierto? Este GMP cíclico también va a activarse sobre todo en el metabolismo del óxido nítrico. Entonces, el GMP cíclico, aquí lo tenemos, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, cuando hay una hormona se une a un receptor, activa al inositol trifosfato, que es el IP3, ¿se acuerdan? El IP3 era producto de la degradación del fosfatidilinositol. Entonces, el IP3, ¿qué hace? ¿Qué hace el IP3? Promueve la salida de calcio del retículo endoplásmico, y ese calcio puede almacenarse en la calmodulina, o bien puede pasar a ayudar al proceso de síntesis del óxido nítrico. Es decir, que la arginina sintetice óxido nítrico gracias al calcio que ha sido liberado del retículo endoplasmático. Este óxido nítrico pasa por un proceso de difusión, ¿no es cierto? Y en el músculo lo que va a provocar es que gracias a la guanilhidrato ciclasa, que es igualito a la adenilil ciclasa, es parecida, sintetiza a partir del GTP, sintetiza el GMP cíclico. Entonces, ¿cómo se sintetiza el GMP cíclico? Se sintetiza por la acción del óxido nítrico, que activa a la guanilhidrato ciclasa, y esa degrada el GTP en GMP cíclico. Ese GMP cíclico entonces va a servir para activar a diferentes proteinquinasas intracelulares. Entonces ese es el mecanismo de síntesis. Gracias a la adenilil ciclasa o adenilato ciclasa, y el GMP cíclico va a venir del GTP, por la guanilhidrato ciclasa. Por la guanilhidrato ciclasa, ¿ya? Entonces ambos van a formarse como segundos mensajeros. Ambos van a activar a proteinquinasas intracelulares, ¿ya? Estos van a activar a las proteinquinasas, o quinasas también, las proteinquinasas. Ambos van a activar a las proteinquinasas y van a producir un efecto en la célula, ¿ya? Ese es el resumen, el concepto. El GMP cíclico, sobre todo, se estimula, esta guanilhidrato ciclasa se estimula por el óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico estimula la acción de la guanilhidrato ciclasa, y este óxido nítrico se estimula por el calcio, ¿no es cierto? Por el aumento del calcio intracelular. ¿Sí? Eso va a promover entonces. En resumen, ya. Este calcio entonces, también es importante, hemos dicho, para sintetizar el óxido nítrico. Van a haber tres maneras de cambiar este calcio. Una de las maneras que obtenemos calcio intracelular, hemos dicho, es de las reservas del retículo endoplástico, ¿no es cierto? Entonces, este calcio, ¿de dónde viene? Del retículo endoplástico. De las reservas del retículo endoplástico, que están aquí, ¿no? Del retículo endoplástico. Otro, la despolarización de la membrana nos va a provocar la apertura de canales de calcio y permite el flujo de calcio hacia adentro, ¿no? Entonces, por canales de calcio. Por canales de calcio. Y la tercera, que son los canales de calcio, se va a unir a receptores y incrementan la permeabilidad del calcio, y de este modo aumenta el flujo de calcio hacia adentro, ¿no es cierto? Igual, canales o por mayor flujo de calcio.
calcio a través de la membrana, va a llegar el calcio a nivel intracelular y va a producir todo ese efecto que hemos mencionado, ¿ya? Esas son las tres maneras por las cuales el calcio va a ingresar. La calmodulina es una proteína que es dependiente de calcio, ¿sí? Es una proteína que puede almacenar calcio. Esta se puede unir a 4 calcios y existen varias enzimas que son reguladas tanto por el calcio como por la calmodulina. Entre las más importantes está la denilciclasa, también están la nucleótido cíclico fosfodiesterasa, también entre las más importantes, la óxido nítrico sintasa, también que la hemos visto, la fosforilasa quinasa. O sea, hay varias enzimas que pueden ser dependientes tanto del calcio como de la calmodulina, ¿ya? En general. Aquí tenemos el calcio, como del retículo endoplásmico va a poder salir al citoplasma, o bien se va a unir a las proteínas fijadoras de calcio, que son las calmodulinas, y estas también, cuando sea necesario, van a poder liberar el calcio. El calcio, por otro lado, puede ingresar a través de estos canales de calcio, fíjense, y pueden llegar a almacenarse. Entonces, tanto el AMP cíclico puede promover la entrada de calcio, como el IP3, sí, el IP3 puede promover la salida de calcio del retículo endoplasmático. Entonces, este es un bonito esquema del metabolismo del calcio y cómo se regula a nivel citoplasmático. El fosfatidilinositol es un fosfolípido que está formado por inositol, ¿no es cierto? Y la característica que tiene este fosfatidilinositol es que forma dos segundos mensajeros, ¿no? El fosfatidilinositol va a formar tanto el IP3, que es el inositol trifosfato, y el diacilglicerol, del diacilglicerol. Ambos de estos dos van a intervenir como segundos mensajeros. Entonces, esta acción de síntesis de IP3 y de diacilglicerol está dada gracias a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, en la que promueve esa degradación, esa liberación de IP3 y de diacilglicerol. Entonces, fíjense, los fosfolípidos siempre se encuentran en la membrana y gracias a la acción de la fosfolipasa C se libera el IP3 y el diacilglicerol. El IP3, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Regula la degradación o la salida más bien de calcio del retículo endoplasmático, por un lado, ¿no? Y promueve el calcio que aumente intracelular para poder producir la activación de diferentes proteínas o fosforilar proteínas y producir una respuesta biológica. En cambio, el diacilglicerol directamente va a activar a la proteína quinasa, ¿no es cierto? A la proteína quinasa tipo C. Entonces aquí vamos a colocar el IP3 promueve la salida de calcio del retículo endoplasmático y la activación de la proteína quinasa tipo C, ¿no? Proteína quinasa C. Esos son entonces los dos efectos que tienen los dos segundos mensajeros hormonales, ¿sí? Ese sería nuestro resumen. También tenemos como segundos mensajeros a las cascadas de las proteínas. Entonces, por ejemplo, este es un receptor de insulina. Cuando la insulina se une con su receptor, se activa enzimas que son las proteínas quinasas o las proteínas sinasas.
estas proteinquinasas promueven esa activación y la activación de varias vías metabólicas, vías como están aquí las RAS, las MEC, las MAP. Hay varias vías metabólicas en general que en resumen que promueven la insulina unida a su receptor. Primero, la síntesis de las proteínas GLUT, ¿no es cierto? Promueve la entrada de la glucosa dentro de la célula y también van a promover la activación de proteínas fosfatasas o fosfodiesterasas dependiendo de la célula y de la señal que llegue, ¿no es cierto? También ayudan a la activación de las exocinasas y las glucosinasas. ¿Se acuerdan qué hacían las exocinasas y las glucosinasas? Las exocinasas y las glucosinasas son las mismas, son isoenzimas, que lo que hacen es fosforilar a la glucosa. ¿Y para qué se fosforila la glucosa? Para quedarse dentro de la célula, ¿no es cierto? Porque cuando entra se puede salir, pero para quedarse dentro de la célula es necesario que se fosforile. Entonces la insulina también promueve la activación de las exoquinasas o glucosinasas para que se fosforile la glucosa y ya no se vuelva a salir de la célula. Y por otro lado promueve el crecimiento celular. Esta generalmente se da por una unión al DNA, ¿no es cierto? Y puede inducir la transcripción de varios genes. Entonces, la insulina como tal no tiene solamente un efecto, tiene varios efectos sobre actividades enzimáticas, actividades génicas y crecimiento celular, ¿ya? Entonces, todas estas actividades son dadas por interacción con varias otras vías metabólicas que tienen a nivel intracelular. Entonces, todas esa activación de proteínas fosforiladas se las denomina cascada de proteinquinasas. Ahora tenemos una proteína también unida con las proteinquinasas, que eso es el sistema JAK, el sistema de sinasas JAK. El receptor, la proteína receptora, está unida a una proteína JAK, ¿ya? Y cuando se une el receptor con la hormona, ¿no es cierto?, se fosforila estas proteínas JAK, se van a fosforilar y promueven la activación de diferentes vías como las STAT o la activación de varias otras vías, ¿no? Entonces, el ejemplo más clásico de esta vía es de la trombocitemia esencial o también la eritrocitosis, que se da por la activación por alteración de la proteína JAK. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, este es el receptor de la eritropoyetina que tiene su proteína JAK, ¿no es cierto?, que funciona como enzima. Entonces, en este caso el receptor está sin señal, eso no pasa nada. Fíjense, cuando la eritropoyetina se une al receptor del JAK, entonces se fosforila el receptor y activa varias vías, produciendo el proceso de proliferación celular y síntesis de los progenitores hematopoyéticos. Eso es lo que produce al activarse la vía STAT, la vía P3K y la vía RAS y MAP. Pero existen pacientes que tienen mutación en esta proteína. Entonces la proteína directamente se fosforila automáticamente sin tener la eritropoyetina. ¿Y eso qué promueven esos pacientes? Si se fosforila, hace que se activen esas vías y por lo tanto se produzca la proliferación celular. Por eso los pacientes con trombocitosis esencial, o sea, aumento de plaquetas en sangre, pueden darse por esta mutación. Entonces en esos pacientes se solicita si es que existe mutación JAK para hacer un determinado tratamiento. Y no solamente promueve el proceso de aumento de plaquetas, también pueden haber aumento de glóbulos rojos en esta vía, ¿no? Entonces la vía JAK
es una vía, la proteína JAK es muy estudiada y solicitada en el laboratorio para ver si tiene asociación ese paciente a la parte genética, ¿no? Tiene una mutación a nivel de esta proteína JAK. Entonces, ese es el ejemplo. Y la otra vía también que se regula mediante este proceso es la NF-kappa beta, ¿no es cierto? No sé si la han visto. Es una vía que tiene un complejo, la vía NF-kappa beta es un complejo multienzimático que cuando se activa se separan sus subunidades, ¿no? Y una de sus subunidades es la que va a atravesar el núcleo y va a activar a diferentes genes. Eso es lo que promueve. Entonces, los glucocorticoides, por ejemplo, activan a la vía NF-kappa beta y promueven procesos antiinflamatorios. Entonces, la reacción o la respuesta antiinflamatoria es dada por la activación de la vía NF-kappa beta, que activa a los genes y promueve el proceso antiinflamatorio. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, de esa manera, los glucocorticoides van a producir una función antiinflamatoria. Bueno, hasta aquí son las vías. Ahora vamos a entrar a los xenobióticos, que es el último tema.